Saludos, Dios les bendiga. Mi nombre es Denise Aguilar y hoy vamos a ver el tema de la obediencia. Para poder ver este tema, vamos a comenzar con una oración. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos estás instruyendo, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque eres tú quien nos atrae hacia ti. Te pedimos que nos ayudes a comprender cuál es tu voluntad para nuestra vida. Guíanos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con este tema tan importante de la obediencia. En el tema anterior vimos que hay 3 actitudes que nosotros debemos desarrollar a través de la lectura de la palabra, la oración y el ayuno. Y estas actitudes las debemos desarrollar porque son las actitudes que nos hacen diferente de el ser o no ser un hijo de Dios. Y vamos a comenzar con definir qué es la obediencia, saber qué es la obediencia para Dios. Y vamos a empezar con esta reflexión que podemos ver aquí. Dice, tu vida se restaura a través de la obediencia a Dios. Entonces la obediencia es una actitud y es una cuestión clave para que nosotros podamos ver nuestra vida restaurada. Nosotros nos hemos acercado en este proceso en el que vivimos, donde nuestro matrimonio fue destruido. Nosotros venimos a Cristo para que Él restaurara nuestras vidas. Pero es a través de la obediencia hacia Dios que nuestra vida va a poder ser restaurada. Por eso este tema es de vital importancia para la vida del cristiano. Y vamos a ver qué es la obediencia. Vamos a ver que la obediencia es la disposición y sumisión para hacer cumplir las órdenes e instrucciones que son dadas por la autoridad. En este caso podría ser la autoridad de nuestros padres desde que nacemos, nuestros jefes de trabajo, nuestros profesores, nuestros pastores, y en el caso de las mujeres casadas, la autoridad es su esposo. Y obviamente al principal que debemos nuestra obediencia es a nuestro Padre Celestial. Entonces es la disposición y sumisión para hacer cumplir las órdenes e instrucciones que son dadas por mi Padre Celestial. Y lo opuesto a la obediencia, pues es la rebeldía. Y cuando nosotros nos convertimos en rebeldes, nosotros estamos siendo hijos de desobediencia y entonces no podríamos ser hijos de Dios y no cumplir sus estatutos y mandatos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la obediencia? La palabra de Dios en Deuteronomio 6:17 nos dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros debemos guardar, y cuando la palabra de Dios dice que guardemos, es porque nosotros vamos a poner por obra, es algo que nosotros vamos a atesorar y a llevar a cabo. Entonces aquí te está diciendo que la obediencia es llevar a cabo los mandamientos que nuestro Dios nos manda. Y además nos dice que cuando nosotros hagamos lo bueno delante de Jehová, nos va a ir bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a ir bien? Porque es como la relación que tú tienes con tus hijos. Tú le dictas leyes, tú le dictas reglas que son situaciones que van a llevar a un bien a tu hijo. Tú no le pones mandamientos, tú no le pones leyes, tú no le das órdenes que lo vayan a llevar al fracaso. Así, mucho más, nuestro Padre Celestial es nuestro Padre para nosotros y
nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que Dios nos guía para que vivamos bien y gocemos de su bendición. Recuerda que cuando llegaste a este proceso de restauración, tu vida venía destruida, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, tu relación con tus padres, quizás la relación con tus hijos y sobre todo pues la relación con tu esposo. Eso estaba totalmente quebrado. Pero Dios lo que quiere es que nosotros podamos seguir sus lineamientos, ya que cuando no cumplimos sus lineamientos, cuando tú fuiste desobediente a la palabra, esto trajo destrucción personal primeramente y luego destruimos nuestra relación familiar. Entonces, Dios quiere que nosotros a través de la obediencia podamos restaurar nuestra vida. En Deuteronomio 5:33 dice la palabra de Dios: andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vayáis a poseer. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que nosotros sigamos el camino de su bendición, de su rectitud, el camino que Dios nos ha trazado para que nosotros podamos vivir bien. Entonces ya vimos que el camino que nosotros anduvimos en el mundo solo trajo destrucción. Tú puedes ver que a lo mejor en tu vida hubo rebeldía, que tú preferías escuchar, sobre todo como mujeres, ¿no? En donde preferimos escuchar esta cuestión feminista, ¿no? En donde decimos, no te dejes, tú puedes, tú vales mucho, tú vete a trabajar y deja a tus hijos a la deriva, que tu esposo también intervenga y entonces dejamos ahí a la familia olvidada y entonces vimos que eso no nos dio resultado, puesto que estamos aquí buscando una restauración personal y matrimonial. Entonces ya vimos que nuestro camino no fue nada bueno porque destruimos. Entonces ahora Dios nos ofrece traernos a un camino diferente, totalmente diferente a lo que nosotros conocíamos. Pero Dios quiere que obedezcamos, que nosotros hagamos lo que dice su palabra y entonces nos vaya bien. En Jeremías 7:23, la palabra de Dios nos dice que la obediencia a Dios es muy importante. Dice la palabra de Dios: lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que les ordene, a fin de que les vaya bien. Mira, nuestro Padre Celestial nos está diciendo: obedéceme y te va a ir bien. Obedéceme y tu familia va a ser restaurada. Obedéceme y tú vas a ser una mujer diferente, restaurada. Vas a ser un hombre nuevo, un hombre que pueda y sepa dirigir su hogar. Ahora, si eres un varón, ahora vas a ser cabeza y no cola, pero sí me obedeces. Tú como mujer que quieres el amor de tu esposo, que quieres vivir en una familia en donde haya paz, entonces dice Dios: ven y obedéceme. Aquí está el secreto de una vida feliz. Dios nos la quiere dar, pero dice: ven, obedéceme. En Josué 1:8, entonces dice Dios: bueno, quiero que me obedezcas. Y entonces nosotros decimos: bueno, ¿y qué es lo que nosotros vamos a obedecer? En Josué 1:8, la palabra de Dios nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aquí Jehová nos dice que nosotros tenemos que estar meditando en la palabra de Dios, tenemos que estar yendo a la Sagrada Escritura, a realizar estudios, a profundizar, a meditar. Ya en otra enseñanza vimos que la lectura de la palabra es imprescindible en la vida del cristiano. Tú no te puedes llamar hijo de Dios si tú no lees la Escritura, si tú no escudriñas la Escritura, si tú no permites que la Escritura te limpie, te lave y te transforme, porque es a través de la palabra que tú vas a conocer cuáles son los mandamientos que Dios nos pide que nosotros hagamos para que nos vaya bien. Es como
un niño chiquito, ¿no? Un niño chiquito que no obedece a su papá, se va cayendo, se va pegando, se va golpeando y ya está lleno de moretones y llega un momento en el que dice, yo ya no quiero esta vida llena de golpes. Y entonces su papá le dice, bueno, ven y conoce las reglas. Y las reglas son de que te quedes quieto, las reglas son de que hay horarios para jugar, las reglas son de que hay juegos que no son permitidos, porque por eso te golpeas, hay juegos que no están permitidos para un niño de tu edad. Y entonces el niño puede entender y puede decir, sí, yo obedezco porque quiero una vida sin golpes, una vida que tenga bendición. Y entonces el papá dice, ven, aquí están las reglas. Así es nuestro Padre. Nuestro Padre nos quiere enseñar. Dice, yo en el mundo te dejo que vayas por el mundo buscando tu satisfacción, buscando en las drogas, en el alcohol, en el cigarro, en las mujeres, en la pornografía, en poder satisfacer tus necesidades, como a ti te parezca, que seas soberbio, que no te dejes. Yo, dice Jehová, te dejo. Pero si tú quieres una vida de bendición, ven a mis brazos porque aquí yo te voy a dictar las leyes y no vas a sufrir y aparte vas a tener bendición. Y entonces yo creo que como personas entendidas, como personas que Dios ya ha obrado en sus vidas, podemos alcanzar esa bendición. Entonces, mira, en Primera de Pedro Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 13 al 16 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, dice la palabra de Dios, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces Jehová nos está diciendo que vengamos a Él, que seamos entendidos para poder seguir su camino, que le pidamos a Dios su inteligencia, que tengamos ese dominio propio y que seamos hijos obedientes, que no se amoldan a este mundo, sino que desean ser santos como Dios es santo, que queremos buscar a Dios, que queremos buscar cómo son las cosas a la manera de Dios. Entonces, nosotros debemos buscar la obediencia, buscar obedecer. Y en tercer lugar, es importante saber por qué, conocer la importancia de obedecer a Dios. ¿Por qué debo obedecer a Dios en este proceso de restauración personal el cual estoy atravesando? Y la importancia de la obediencia en tu proceso es lo siguiente. La obediencia va a traer a tu vida lo siguiente. Primero, la obediencia va a traer una intimidad con Dios porque buscarás su palabra, buscarás obedecer su palabra. Y al buscarle obedecer su palabra, vas a leer, vas a escudriñar la palabra de Dios. Entonces te vas a identificar como un hijo de Dios en la lectura de la palabra. Cuando tú seas obediente, vas a poder restaurar esa relación con Dios. Ya no vas a ver a un Dios lejano, sino vas a poder ver a un Padre celestial, a un esposo celestial. Cuando tú obedezcas a Dios, vas a poder, aparte que se va a restaurar tu relación con Dios, se va a poder cumplir el anhelo de tu corazón por medio de tu obediencia. Y también por medio de tu obediencia a los mandatos que Dios ha estipulado, Dios te va a preparar para la vida eterna. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios también deja ver su misericordia en esta tierra de los vivientes. Pero bueno, ¿qué pasa si no obedeces? Ya Dios te está te está diciendo que Él quiere que obedezcas. Pero ¿qué pasa si tú decides no obedecer? Vamos a leer Deuteronomio 15 al 21.
dice la palabra de Dios. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces dice la palabra de Dios que ¿qué va a pasar si nosotros no le obedecemos? Pues bueno, van a venir todas estas maldiciones. Y aquí en esta palabra habla de que habrá una situación de destrucción en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra descendencia, en lo que nosotros trabajamos, cuando nosotros nos trasladamos, cuando nosotros queremos emprender algo. Entonces habrá también enfermedad. Habla de que todo esto sucederá si nosotros decidimos no obedecer. Pero no nada más es porque dice Dios, ay, como no me obedeces, te maldigo. No, es que cuando nosotros no obedecemos es como cuando le dices a tu hijo, no estés jugando sobre ese montículo de tierra porque te vas a caer y te vas a pegar en la cabeza, porque tú ves el panorama general, pero tu hijo decide no obedecerte. Y entonces, mientras está en ese montículo de tierra, se le cae una piedra, un tabique en la cabeza y dice, no, es que mi papá me maldijo porque me dijo que si me portaba mal, que si no le obedecía, que si no me bajaba de este montículo, me iba a ir mal. Y entonces ahí claramente tú no echaste una maldición sobre tu hijo, tú le advertiste sobre las consecuencias de lo que podía pasar al estar jugando ahí. Si tu hijo no obedeció y se quebró la cabeza, se partió la cabeza, se pegó en la cabeza, esa será una consecuencia de sus actos. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos está diciendo, si tú me desobedeces, si tú decides ir por el mundo, si tú decides ir idolatrando otras cosas, pues lo único que vas a producir es que vengan a ti males. O sea, realmente no es que Dios nos quiera maldecir con una situación premeditada, sino que es a través de las consecuencias que nosotros vamos cosechando. Entonces, si yo siembro mal, pues voy a cosechar mal. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros seamos obedientes y hagamos siembras de obediencia claramente. Aquí nosotros pudimos ver que nosotros destruimos nuestro matrimonio porque nosotros no seguimos los mandatos de Dios. Nunca fuimos a la palabra primera de Pedro para ver qué era lo que Dios decía sobre las mujeres y sobre los hombres que tenían que llevar a cabo en su matrimonio. Nosotros obedecimos al mundo y el mundo es contrario a Dios. Entonces yo decidí obedecer al mundo y ahora tengo como resultado un matrimonio destruido. Entonces Dios dice, si tú no me obedeces, pues vas a tener maldición en tu vida. Entonces el propósito de esta porción de la palabra, de citar esta porción de la palabra, es que nos muestra que si nosotros no obedecemos, estaremos apartados de Dios, y apartados de Dios viene toda destrucción a nuestra vida, toda enfermedad, toda ruina financiera, y que además nosotros no podemos disfrutar la tierra que poseemos. En este proceso que nosotros estamos viviendo, donde el matrimonio está fracturado, fue a causa de nuestra desobediencia, por no seguir los lineamientos. Y estos lineamientos están muy claros en la Sagrada Escritura. Pero como no los seguimos, todo esto trajo destrucción matrimonial y desastre en nuestra vida. Crisis personal, crisis matrimonial, crisis financiera. Y entonces, ahorita solo encontramos frustración. Pero como mujeres y hombres, nosotros debemos entender que si seguimos el camino de Dios,
el camino que Dios nos está asignando y nos olvidamos del rol que nos dice el mundo, que el rol que las feministas están imponiendo, si nosotros nos olvidamos de seguir lo que dice el mundo en las series, en la moda, en las redes sociales, si nosotros cancelamos ese camino y decidimos seguir el camino de Dios, que es pues el respetar a nuestros esposos, el venir a sus pies, el seguir sus mandatos, vamos a poder generar algo diferente. Ahora una nueva restauración. Entonces, una nueva familia mediante la restauración. Entonces, como mujeres y hombres que no cumplimos los mandamientos, por ejemplo, en el caso de los hombres que no cumplieron su rol de amar a sus esposas y tratar a sus esposas como a vaso más frágil, pues rompieron el ciclo del amor y el respeto. La mujer, al no respetar a su esposo, al no darle su lugar, al ser desobediente, pues de la misma manera rompieron el ciclo del amor y el respeto. Y ahora pues nos encontramos en una situación que no le vemos salida, donde estamos todas amargadas, enojadas, frustradas, destruidas, y entonces, y aparte, nos estamos desanimando, ¿no? Y decimos, no, es que yo creo que ya no sigo con esta restauración. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos a salir de esa situación. Sí, ya destruimos el matrimonio, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué prosigue? Bueno, en quinto lugar, vamos a ver que si nosotros obedecemos, tenemos la esperanza de que Dios podrá cumplir las promesas que Él establece en su palabra y nos dará bendición y sobre todo va a revertir esas maldiciones de desobediencia en nuestra vida. Si nosotros empezamos a caminar una vida de obediencia, Dios compone todo a nuestro alrededor. Y la palabra de Dios menciona cuáles son las bendiciones de la obediencia. Lo vamos a ver en Deuteronomio 7, del 12 al 24. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad, en la ciudad, y bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y así se siguen enlistando todas las bendiciones que Dios te promete si tú eres obediente. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Dice la palabra de Dios: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces aquí Dios dice que si nosotros obedecemos sus mandamientos que están estipulados en la palabra de Dios, podremos encontrar bendición. Y la bendición de restaurar, la bendición en donde Dios nos promete restaurar estos matrimonios quebrados, estas familias quebradas. ¿Y cómo podemos obedecer a Dios? Entonces, aquí la situación es que Dios, el camino de Dios me da un panorama diferente a lo que he vivido. Me da un panorama de paz. Y entonces ahí es mi pregunta: ¿cómo puedo yo entonces obedecerle a Dios? Bueno, y le podemos obedecer a Dios cuando
nosotros empezamos a buscar de su palabra. Entonces, cuando yo entiendo que el camino de Dios es la esperanza que tengo, empiezo a obedecer a Dios. Y nosotros entonces empezamos a buscar su palabra. Y bueno, aquí viene una parte muy importante, porque podemos obedecer a Dios únicamente cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos arrepentimos. Entonces, en las primeras enseñanzas, yo te ponía el tema del arrepentimiento, que es el tema 2. Este es muy importante porque solo a través del arrepentimiento nosotros vamos a poder entrar en esa intimidad con Dios. Es nuestro primer acercamiento. Y la obediencia la voy a lograr cuando yo vengo a Dios en arrepentimiento y lo acepto como mi Salvador. Ahí doy mi primer paso de obediencia, el que Dios me está diciendo, quiero ser tu Salvador. Y entonces cuando yo le digo, sí, eres mi Salvador, ese es el primer paso. Porque ahí viene la circuncisión del corazón. Porque cuando tú le dices que tú le aceptas, Dios hace una marca en tu corazón, te pone un sello, te sella. Y entonces esa es la circuncisión del corazón, ese sello. Y entonces a través de ese sello Dios nos hace obedecer, porque Dios hace un pacto con nosotros. En Jeremías 31, 30 al 35 dice su palabra, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En este pacto dice Jehová que Él escribirá la ley en mi mente y en mi corazón. La ley en mi mente lo va a hacer a través de que yo lea la Sagrada Escritura y Dios abra los ojos de mi entendimiento y entonces yo pueda entender la Sagrada Escritura. Y entonces Dios va a bajar esa palabra a mi corazón, la cual puedo yo obedecer. Entonces el primer paso para obedecer, si a ti te cuesta obedecer a Dios, es venir en arrepentimiento y reconocerle como tu Salvador. Y nosotros podemos entender que para poder obedecer a Dios necesitamos amarle. Debes amar a Dios y entonces también tu obediencia podrá ser una obediencia genuina y le podrás obedecer a Dios. Entonces nosotros amamos a Dios, por eso es que le obedecemos. Y la obediencia requiere amor y por eso guardamos los mandamientos. Es un ciclo que se activa. En primera de Juan 5:3 dice su palabra. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. No son difíciles de cumplir los mandamientos cuando amamos a Dios. Y en en Juan 14:15 al 21 dice su palabra. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y este es el texto principal al que queríamos llegar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, esta parte es muy importante. Porque cuando nosotros le recibimos, entonces Dios nos sella y Dios hace que entendamos la Sagrada Escritura. Y cuando entendemos la Sagrada Escritura, entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Entendemos la vida espiritual. Y entonces nosotros le agarramos un amor a Dios que bueno, nuestro amor es muy finito como seres humanos, pero con todo nuestro corazón le empezamos a amar. Y Dios restaura nuestra vida. De entrada, restaura nuestra relación con Él.
En primera de Juan 5, del 3 al 4 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, los mandamientos que Dios nos manda no son gravosos. Si le amamos, si te llamas hija de Dios, sus mandamientos no son gravosos. En Deuteronomio 30, del 11 al 12, en la versión Dios habla hoy, dice su palabra, este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance, no está en el cielo para que diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga y no lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Entonces, lo que Dios nos da, nos ordena en su palabra, nos da a entender en su palabra, nos pide a través de su palabra, no es algo difícil de cumplir. Tú no puedes decir, esto es muy difícil, esta restauración es muy difícil. Dios te está dando un mandato, que te pares en la brecha por tu matrimonio. Y te dice, este mandamiento no es difícil de cumplir, hoy está al alcance de tus manos. Y nosotros vamos a ver en otra enseñanza cuáles son los mandamientos que debemos obedecer para poder restaurar nuestro matrimonio. Pero ahorita vamos a concluir con esta reflexión. Nosotros obedecemos por amor a Dios. Y entonces cuando nosotros venimos a Dios y le obedecemos, entonces se restaura nuestra relación con Dios y Dios restaura nuestra familia, nuestros hijos, y la obediencia restaura nuestra vida. Este proceso que nosotros empezamos a caminar en obediencia trae bendición. Y la obediencia a Dios siempre traerá bendición, siempre traerá la dicha de la vida y la paz a nuestra vida. Siempre va a sumar a nuestra vida. La desobediencia nos va a quitar y nos va a eliminar. Nos va a quitar el gozo, la paz. Entonces vamos a empezar a caminar a Dios en obediencia. Vamos a empezar a caminar con Dios en obediencia y esto va a traer a nosotros bendición. Y en las siguientes enseñanzas vamos a ver cuáles son los mandamientos que debemos obedecer a nuestro Padre. También vamos a ver una enseñanza que se llama si quieres ser restaurada, debes obedecer. Y la reflexión es, si quieres ser restaurada, debes dejar de ser desobediente. Y la pregunta a reflexionar, ¿quieres bendición y sigues siendo desobediente? Entonces eso es algo para meditar. Y entonces vamos a terminar con esta oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que nosotros hemos recibido. Hoy entendemos que nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios si no somos obedientes. Haz en nosotros unas personas obedientes. Séllanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que seamos obedientes y grabes tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy te damos gracias por esta palabra que ha sido de bendición. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos gracias y los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.